Alejandro Magno nació en Pela, la capital del Reino de Macedonia, en el año 356 a.C. Su padre fue el rey Filipo II, un guerrero hábil y un gobernante ambicioso. Su madre fue Olimpia, la hija del rey Neoptólemo I de Epiro. Alejandro fue un niño brillante y curioso. Fue instruido por el filósofo Aristóteles, quien le inculcó el amor por el aprendizaje, la filosofía y el mundo natural. A la edad de 16 años, la educación de Alejandro se vio interrumpida cuando su padre lo nombró regente de Macedonia. En este cargo, Alejandro adquirió una valiosa experiencia militar y política. También demostró ser un líder capaz, sofocando una rebelión tracia y participando en la batalla de Queronea, donde Filipo II derrotó decisivamente a las fuerzas combinadas de Atenas y Tebas. Con esta victoria, Macedonia se convirtió en la potencia dominante en Grecia. En el año 336 a.C., a la edad de 20 años, Alejandro ascendió al trono macedonio después del asesinato de su padre. Al tomar el poder, Alejandro se enfrentó a rebeliones dentro de su propio reino y de las ciudades-estado griegas. Rápidamente se movió para consolidar su poder, aplastando los levantamientos con una eficiencia implacable. Con Grecia asegurada, Alejandro puso su mirada en el imperio persa al este. La ambición de Alejandro estaba impulsada por el deseo de vengar las incursiones persas en Grecia y de conquistar el mundo conocido. Heredó un ejército bien entrenado de su padre, pero también inspiró a sus tropas con su propio carisma y coraje. Era un estratega y táctico brillante, y siempre estaba dispuesto a liderar a sus hombres en la batalla. Estas cualidades resultarían invaluables en los años venideros, cuando Alejandro se embarcó en una campaña de conquista que cambiaría el curso de la historia. La campaña de Alejandro contra el imperio persa comenzó en el año 334 a.C., cuando cruzó el Helesponto, ahora los Dardanelos, con un ejército de alrededor de 35.000 hombres. Su primer encuentro importante con los persas se produjo en el río Gránico, en Asia Menor. El ejército persa, liderado por sátrapas o gobernadores provinciales del imperio persa, era más grande que la fuerza de Alejandro. Sin embargo, las tácticas superiores de Alejandro y la ferocidad de la carga macedonia se impusieron. La batalla del río Gránico fue una victoria decisiva para Alejandro y abrió el camino para su avance hacia Asia Menor. Tras su victoria en el río Gránico, Alejandro continuó hacia el sur, liberando a las ciudades-estado griegas del dominio persa. En el año 333 a.C., se enfrentó al principal ejército persa, liderado por el propio rey Darío III, en Isos, en el sur de Anatolia. La batalla de Isos fue un choque de titanes, pero una vez más el genio militar de Alejandro resultó demasiado para los persas. Darío III huyó del campo de batalla, dejando atrás a su familia y un vasto tesoro que cayó en manos de Alejandro. La siguiente gran victoria de Alejandro llegó en el año 331 a.C. en la batalla de Gaugamela, cerca de la actual Mosul, Irak. Gaugamela fue una de las batallas más grandes y significativas jamás libradas en el mundo antiguo. A pesar de ser superadas en número, las fuerzas de Alejandro derrotaron decisivamente a los persas, marcando el fin del imperio aqueménida y consolidando la reputación de Alejandro como un brillante comandante militar. Darío III fue asesinado por sus propios hombres mientras huía hacia el este, dejando a Alejandro como el amo indiscutible de Persia. Después de su conquista de Persia, Alejandro continuó su expansión hacia el este. Conquistó partes de Asia Central, incluyendo Bactria y Sogdiana, e incluso se aventuró hasta el valle del río Indo en el actual Pakistán. La ambición de Alejandro parecía no tener límites. Soñaba con conquistar la India y llegar a los confines de la tierra. Sin embargo, las tropas exhaustas de Alejandro, cansadas de las interminables campañas, lo obligaron a regresar en el año 326 a.C. El viaje de regreso fue arduo y el ejército de Alejandro se enfrentó a muchos peligros, incluyendo desiertos abrasadores y tribus hostiles. El propio Alejandro fue herido en la batalla contra los malianos en la India. A pesar de estas dificultades, Alejandro nunca perdió de vista su visión de un imperio unificado y cosmopolita. Animó a sus soldados a tomar esposas de los territorios conquistados y fundó numerosas ciudades, muchas llamadas Alejandría, a lo largo de su imperio. Estas ciudades se convirtieron en importantes centros de comercio e intercambio cultural, ayudando a difundir la lengua, el arte y las ideas griegas por todo el mundo antiguo. La visión de Alejandro no era la de un mundo dominado por la cultura griega,
sino la de un mundo donde las diferentes culturas pudieran coexistir y aprender unas de otras. En el año 323 a.C., a la edad de 32 años, Alejandro Magno murió en Babilonia, la ciudad que había elegido como capital de su vasto imperio. Se desconoce la causa exacta de su muerte, pero puede haber sido debida a la malaria, la fiebre tifoidea, el envenenamiento o una combinación de estos factores. Su imperio, que se extendía desde Grecia hasta la India, era el más grande que el mundo había visto jamás. Después de la muerte de Alejandro, su vasto imperio fue dividido entre sus generales, los diádocos, que lucharon entre sí por el control. Estos conflictos llevaron a la aparición de varios reinos helenísticos, incluyendo el reino ptolemaico en Egipto, el imperio seleucida en el cercano Oriente y la dinastía antigónida en Macedonia. Aunque el imperio de Alejandro se fragmentó, sus conquistas dejaron un legado perdurable. Las conquistas de Alejandro tuvieron un profundo impacto en el curso de la historia. Sus campañas ayudaron a difundir la lengua, la cultura y las ideas griegas por todo el mundo antiguo, dando paso al período helenístico, una era de intercambio cultural y fermento intelectual sin precedentes. La fusión de las culturas griega y oriental condujo a nuevos avances en el arte, la arquitectura, la filosofía, la ciencia y las matemáticas. Las innovaciones militares de Alejandro, como el uso de tácticas de armas combinadas y la guerra de asedio, también tuvieron una influencia duradera en el pensamiento militar. Dejó una huella imborrable en el mundo, inspirando a generaciones de conquistadores, líderes y soñadores. Incluso hoy, más de 2000 años después de su muerte, la historia de Alejandro Magno continúa fascinándonos e inspirándonos.